El libro de Hechos es un libro supremamente interesante en el Nuevo Testamento, porque el libro de Hechos es el registro histórico del inicio y el crecimiento de la iglesia cristiana. El capítulo 1, en el versículo 8, encontramos unas palabras interesantes de Jesús hacia sus discípulos. Y dice de la siguiente manera el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son palabras que Jesús expresa a sus discípulos. Antes de estas palabras, hay una reunión del maestro juntamente con aquellos sus seguidores. Ellos están un poco preocupados, y su preocupación es porque el maestro está próximo a ir al cielo, está próximo a ascender. Con él habían caminado durante casi 3 años y medio. Los discípulos se habían acostumbrado a ver los milagros de Jesús. Los discípulos se habían acostumbrado a escuchar los mensajes de Jesús, predicado desde las orillas de los lagos, predicado aún desde las mismas montañas. Habían visto cómo Jesús había devuelto la piel al que sufría de lepra. Habían visto los discípulos cómo Jesús levantaba a los paralíticos. Habían visto cómo Jesús hacía andar aún a los cojos. Pero aún los discípulos habían visto el milagro de cómo Jesús hacía levantar a los que estaban muertos. Y en el versículo 6 de Hechos, el capítulo 1, nos dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo. Y ahora viene una preocupación de parte de los discípulos, porque están allí quizás hablando con el maestro y le dicen: maestro, contigo hemos hecho toda clase de planes y los hemos desarrollado, por supuesto. Hemos hecho planes evangelísticos quizás y se han llevado a cabo esos planes. Pero ahora tú anuncias que te vas al cielo y hay algo que a nosotros nos causa preocupación. Y lo que nos causa preocupación es si vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo. Esa es la pregunta que los discípulos hacen al maestro en el versículo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Permítanme decirles que los discípulos, a pesar que habían caminado con Jesús durante 3 años y medio, los discípulos no habían comprendido el carácter del reino de Jesús. No habían entendido que el carácter del reino de Jesús era espiritual, mas no terrenal. Y ahora Jesús, asombrado quizás por la pregunta de los discípulos, en el versículo 7, Él les dice: no debe ser la preocupación de ustedes de cuándo a Israel se le va a devolver el reino. El versículo 7 dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahora el versículo 8 que leímos nosotros al inicio. Jesús parece decirle a los discípulos: ustedes deben estar preocupados, sí, por una sola cosa. Y es por esparcir el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Ustedes deben estar preocupados es por hacer aquello en lo que ustedes han aprendido durante estos 3 años y medio de estar conmigo. Jesús en el versículo 8 por eso les dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y permítanme decirles, no cualquier clase de poder. El poder que los discípulos recibirían no era un poder que viene de un ser humano. El poder que los discípulos recibirían es el poder que únicamente puede venir de lo alto. Poder de Dios. Un poder interior. Un poder que transformaría la vida misma de los discípulos. Pero sería un poder que les acompañaría en la proclamación, en la predicación del Evangelio. Y este poder les acompañaría para llevar almas a los pies de Cristo Jesús. De este poder es que Jesús le está hablando a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Pero también en el versículo 8 nos sigue diciendo, luego de que ustedes hayan recibido el poder del Espíritu Santo en sus vidas, que les transforme a ustedes y que ese Espíritu Santo pueda también transformar a otros, Jesús les dice, entonces ustedes me seréis testigos. Me llama la atención porque los discípulos habían sido testigos de Dios. Habían sido testigos de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Los discípulos habían sido testigos de todos los milagros que Jesús podía realizar. No había un eslabón mejor para poder conectar al mundo con Dios que los mismos discípulos, porque habían sido testigos oculares del poder de Jesús. Y por eso Él les dice, me seréis testigos. Pero ¿dónde me van a ser testigos? Me llama la atención que en el versículo 8 Jesús les dice a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Jesús le dice a los discípulos, primero en casa, porque los de Jerusalén también necesitan del mensaje de salvación, porque los de Jerusalén también necesitan el mensaje de esperanza, porque los de Jerusalén están perdidos. Por eso Jesús les dice, me seréis testigos en primer lugar en Jerusalén. Y cuando ustedes hayan predicado ya en Jerusalén y estén convencidos que el mensaje ha sido expuesto en toda la tierra de Jerusalén, entonces vayan en toda Judea. Cuando hayan predicado en toda Judea, entonces podrán ir a un pueblo mezclado y enemigo de los judíos, como son los samaritanos. Vayan también donde los samaritanos y predíquenle a los samaritanos. Y luego que ustedes hayan predicado a los samaritanos, Jesús le dice, y vayan también hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, el mandato de Jesús a los discípulos, predicar primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me gusta esa parte de lo último de la tierra, porque con el poder del Espíritu Santo no hay un lugar árido sin que pueda ser impactado por ese poder que Jesús está prometiendo a los discípulos en ese momento. Marcos, el capítulo 16, en el versículo 15, nosotros encontramos que Jesús también está hablando, y le está hablando a la gran comisión, y le dice, por tanto, id a todo el mundo y predicad el evangelio. Y en Mateo, el capítulo 28, el versículo 19, también nos dice a nosotros algo supremamente interesante. Por tanto, id y haced discípulos en todo el mundo. No hay lugar, queridos amigos y hermanos, sin que el poder donde el Espíritu Santo no pueda ir y hacer su trabajo por medio de aquellos sus discípulos. Me llama la atención en el capítulo 1 del libro de Hechos, que los discípulos ahora entienden la responsabilidad que Jesús les está encomendando. La responsabilidad de la predicación del evangelio. Y ellos sienten la necesidad de prepararse para poder recibir el Espíritu Santo, el cual se les está prometiendo. Y ellos buscan la manera de poder prepararse para la recepción del Espíritu de Dios. En el versículo 14 de Hechos, el capítulo 1, nosotros leemos de la siguiente manera. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La manera que los discípulos de Dios buscaron y eligieron para prepararse para la recepción del Espíritu Santo fue estar unidos. Fue la unanimidad, pero también tener entre ellos un espíritu de oración. Y uno de esos principios primero es perseverar en unanimidad. Déjenme decirles, si hay algo que el enemigo busca para dañar en medio del pueblo de Dios, es el espíritu de unanimidad. Porque él sabe que un pueblo que está disperso no podrá recibir el Espíritu Santo en medio de él. Así que los discípulos lo primero que buscan es tener un espíritu de unanimidad, pero también hacen para sí mismos o toman para sí mismos
el siguiente principio, y es el principio de la oración. A mí me encanta ese coro que dice: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder. Y los discípulos parecía que entendían eso, que sin el Espíritu Santo no iban a poder tener poder. Jesús se los acababa de decir en el versículo 8. Y ellos se preparan para la recepción del Espíritu Santo mediante ese principio, el principio de la oración. ¿Cuánta oración no nos hará falta a nosotros, queridos, para que en nuestra vida personal, para que en nuestra familia y en nuestra iglesia el Espíritu Santo no únicamente sea una promesa, sino que el Espíritu Santo pueda ser una realidad? Luego que ellos se preparan, en el versículo 14 de Hechos, el capítulo 1, la señora Elena G. de White dice que en respuesta a esta preparación el Espíritu Santo fue derramado en sus días. Por ello nosotros encontramos en el capítulo 2 del libro de Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y estaban también juntos. Y el versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. La promesa hecha por Jesús para sus discípulos, como lo era la recepción del Espíritu Santo en el capítulo 2, ya era una realidad. Gracias, en primer lugar, a que era la promesa de Jesús, pero también a que ellos se habían preparado para poder recibir esa promesa que Jesús les había hecho. Ya en el capítulo 2 del libro de Hechos, nosotros encontramos que los discípulos de Jesús empiezan a predicar. Pedro se levanta a hablar del evangelio de salvación, pero ahora Pedro no está predicando con su poder. Pedro no está predicando con su capacidad intelectual. Pedro está predicando bajo la influencia del Espíritu Santo. Nosotros encontramos a este Pedro que se levanta a predicar con esa unción, y todas las personas que están allí escuchando el mensaje de Pedro, dice el capítulo 2, que se compungen de corazón. Y luego que son compungidos de corazón, el Espíritu Santo les hacía arder por dentro y sentir el deseo y la necesidad de buscar al Salvador del mundo. Los que están escuchando el mensaje le preguntan a Pedro y a los que estaban con él: varones, hermanos, ¿y nosotros ahora qué haremos para ser salvos? Pedro les dice en el versículo 38 de la siguiente manera: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Permítanme decirles que aquí no está hablando Pedro con su poder, ni con su capacidad intelectual, ni con su elocuencia. Aquí está hablando Pedro bajo el poder del Espíritu Santo, que había sido prometido por Jesús en el versículo 8 de Hechos, el capítulo 1. Y luego que aquellos que están escuchando el mensaje de Pedro, escuchan que Pedro le dice que para ser salvo debían arrepentirse, pero también se debían bautizar, no dudaron ellos en tomar su decisión. Nosotros encontramos luego allí también en el versículo 41 del mismo capítulo 2 que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es uno de los textos más maravillosos que nosotros encontramos en el libro de Hechos, porque con un solo día de predicación de Pedro, bajo la influencia y bajo el poder del Espíritu Santo, dice el versículo 41 que como 3,000 personas ese día llegaron a los pies de Cristo Jesús a través del bautismo. Aquí encontramos a un Pedro que en primer lugar había escuchado la promesa de Jesús en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, de recibir poder. Había recibido el poder, pero aquí encontramos a un Pedro que ahora está siendo testigo. Está siendo testigo de un Jesús que realizó su ministerio aquí en esta tierra. Está siendo testigo de un Jesús que murió en la cruz, de un Jesús que resucitó, pero también está siendo testigo de un Jesús que había dejado la promesa. En este texto nosotros encontramos a un Pedro
que no está predicando con su poder, ni tampoco con su elocuencia, ni con su capacidad intelectual. Encontramos a un Pedro en Hechos, el capítulo 2, que está predicando bajo el poder y bajo la influencia del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es el que está impactando el corazón de los que están escuchando, de esos que le dijeron: ¿y ahora nosotros qué haremos para ser salvos? Me llama la atención que Pedro, bajo el poder del Espíritu de Dios, en un solo día de evangelismo, en un solo día de campaña, y 3,000 personas llegan a los pies de Cristo Jesús a través del bautismo en ese día de conferencia. Queridos hermanos, hoy nosotros nos miramos, nosotros hoy nos revisamos, y en muchas ocasiones nos preguntamos: ¿y qué sucede con nosotros? Somos personas igual que Pedro, pero quizás algo hace la diferencia. Y es que Pedro se preparó para la recepción del Espíritu Santo en el aposento alto con los demás discípulos. Eso es quizás lo que hace la diferencia entre Pedro y cada uno de nosotros. Pero la promesa que Jesús, queridos, le hizo a sus discípulos en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, también es promesa para cada uno de nosotros hoy en día. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener en este tiempo no son los bienes materiales, no son las fincas, no son las casas, no son los buenos automóviles. Lo más grande que nosotros podemos tener en este tiempo es la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que en esta tarde les quiero invitar para que podamos sacar de nuestro corazón todo aquello que impide que el Espíritu Santo pueda reposar en nuestras vidas. Y cuando nosotros tengamos la seguridad que el Espíritu Santo ha descendido a nosotros con poder, entonces podremos salir a predicar, no con el poder nuestro, sino con el poder que viene de lo alto. Pero también podremos salir con la seguridad de que seremos testigos de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Y que ese Espíritu de Dios, acompañando a cada uno de nosotros como discípulos de Cristo, impactará aún los corazones más áridos en el planeta Tierra. Invitación en esta tarde para ti es que puedas abrir tu corazón y tu mente a la influencia del Espíritu de Cristo, y que podamos ser esos testigos, que podamos llevar el mensaje de salvación, como un día Jesús dijo, hasta lo último de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que tú y yo podamos entonces predicar el Evangelio por dentro.